¿Qué onda, banda? La saga del dios de la guerra. Una de las franquicias de videojuegos más espectaculares y populares que pudo presenciar desde el lejano 2005 hasta la actualidad en las consolas de PlayStation. Desde la grande y explosiva saga griega hasta la emocionante y épica saga nórdica. Y ahora hablaremos del tema en cuestión. Tras la salida del DLC de Valhalla, más unos recientes rumores por ahí, se ha despertado un tremendo dilema a día de hoy entre los diversos fans de esta franquicia. ¿Un remake a la saga griega? Unos defienden que los juegos de la saga griega aún siguen siendo muy disfrutables a día de hoy, incluso los de PS2, y otros que ya llegó la hora de que los juegos clásicos tengan un nuevo cambio de aceite para seguir gozándolo. Y otros con miedo de que alteren demasiado los juegos, arruinando lo grandes que eran estos títulos, y otros que odian los remakes porque la industria está sobrecargada de estos remakes, más otros que esperan pacientemente a ver si los rumores son ciertos para poder ir a su tienda de confianza más cercana a comprarlo a toda costa, y un enorme etcétera. Así que he decidido tomar el desafío de crear ideas de cómo deberían ser estos remakes, de cómo se debe conservar la esencia que nos enamoró de esta saga, sin que las mejoras lo dañen, sino más bien potenciarlos y hacerlos más god de lo que ya son. Y si fracaso, eso no importa, hice lo mejor que pude. Así que comencemos de una buena vez. Esperen, se me olvidó ciertos detalles. En este video se me enfocará en mejoras grandes para las entregas de PlayStation 2 y PSP, y mejoras pequeñas para las entregas de PlayStation 3. Ahora sí, comencemos de una buena vez. Empecemos con los aperitivos hablando del apartado gráfico, el cual esta franquicia incluso en el primer juego han sido un tremendo deleite de ver, así que no será un camino tan fácil. La primera opción que posiblemente se ponga a la mesa es la de usar el motor gráfico de la saga nórdica, la cual no está para nada mal, se mide hermoso, muchos efectos, buenas físicas y un enorme etcétera. Aunque en lo personal yo preferiría que intenten experimentar con otro tipo de gráficos, más aún si se quieren ahorrar un tremendo dolor de cabeza a la hora de optimizar. Y así que otra excelente opción para estos remakes es que Santa Mónica o cualquier estudio que tome este proyecto usen el motor gráfico de God of War Ascension, los cuales son demasiado hermosos aún siendo de PlayStation 3. Y no soy capaz de imaginarme cómo se verían de hermosos las entregas de PS2 y PSP con estos gráficos. Es más, si para God of War nórdico hubieran usado el motor gráfico de Ascension, aún me hubiera fascinado igual. Y si no mal recuerdo, es una versión mejorada del motor gráfico de God of War 3, así que también podrían aprovechar una que otra mejora aquí. Y ahora la propuesta más radical, que God of War 3 y Ascension conserve sus gráficos, pero las entregas de PS2 y PSP tengan una versión mejorada y refinada de los gráficos de God of War 2. Es que no puedo creer que los gráficos de God of War 2 se sigan mirando geniales a día de hoy. ¿A poco no, banda? Así que cualquiera de las opciones estaría buena de ver, así que gane el que les parezca más cómodo de trabajar a los desarrolladores. Ahora vamos al siguiente apartado. Agárrense que vamos para largo, porque este apartado es un tremendo plato fuerte de posibilidades. Aunque eso sí, voy a dejar algo en claro. Aunque parezca tentador usar el sistema de combate de Ragnarok con cámara al hombro y sin salto, no creo que sea el camino que deberían elegir, ya que la saga nórdica y la saga griega son únicas a su manera, y creo que debería seguir siendo así. Pero eso no evita que este remake griego no tenga una que otra mejora de mecánicas, además que podemos aprovechar varios elementos de la saga nórdica y entregas de PlayStation 3 para potenciar más estos remakes. Así que compartiré y explicaré las mejoras que debería tener el sistema de combate que mejorarían la experiencia del juego. Así que a la carga. Voy a usar la mecánica de gancho de God of War Ascension,
o sea, el R1 para toda la saga, el cual es una verdadera gozada, agarrar a enemigos pequeños para luego estamparlos a donde nos plazca. Solo que en estos remakes el gancho estaría en el botón de círculo, para así no perder la gran costumbre del botón círculo en la cabeza de un enemigo debilitado. Y a su vez podríamos ampliar el margen de combos con este botón mejorado de círculo, agregando ataques básicos que complementen, y sin alterar lo que ya podíamos hacer con este botón. Que el botón de salto también sirva para hacer combos. Consiste así: si Kratos no tiene enemigos cerca, hará la animación de doble salto de que todos conocemos, pero si tiene enemigos cerca, sus saltos los acompañará con ataques normales, y con el detalle extra de hacer un salto cargado manteniendo pulsado el X, dando así un hack and slash donde hasta con veas saltando, y con esto más la mejora del botón círculo, daría un asombroso cambio que refrescaría el combate en la saga griega. Que todas las magias tengan variaciones de ataque. Por ejemplo, que magias como la ira de Poseidón, temblor de Atlas y el ejército de Esparta no se activen apenas presionando L2, sino que sean como la cabeza de Medusa o el arco de Tifón, donde al presionar L2 y un botón de ataque, activen otro tipo de ataques, ya sea ligeros y medianos, que complementen al pesado que ya conocemos. Si las anteriores ideas ya aumentaron el nivel de destrucción de que podemos hacer para combiar, con esto ya sería sublime. Es más, hasta los God of War de PlayStation 3 podrían aprovechar estas mejoras al combate. En las primeras aventuras del Fantasma de Esparta, era muy engorroso hacer el cambio de armas, así que para mejorar la experiencia, al activar el R2, Kratos abrirá una rueda de armas, y al presionar R2 más un botón de ataque, Kratos invoca esa arma, de un total de 4. Y para God of War 1, el cual no tiene tantas armas como el 2, tendrá nuevas como por ejemplo el tridente de Poseidón. Porque en serio, no me digan que yo soy el único que se enojó cuando vi que el tridente no podía ser usado como arma. Y unos guanteletes, o no sé, cualquier idea que se les ocurra puede ser buena idea. Una de las mecánicas más fascinantes de Ragnarok es que al hacer una pausa tras un ataque normal, Kratos cambia de animaciones de ataque, ampliando más el abanico de ataques. Por ejemplo, que ya no necesites el R1 para hacer estos ataques en cuestión. Y aprovechando el espacio vacío del R1, ahora con este botón, Kratos activa otra mecánica de Ragnarok, el modo disparo para cada arma, abriendo otro abanico más de posibles ataques, como por ejemplo estos de aquí. Rayos, creo que ya me estoy pasando de lanza con tantas mecánicas de combate. Y eso que no menciono los ataques en carrera. Bueno, sigamos. Y como detalle extra, que para los juegos con cabeza de Gorgona, que esos rayos también sirvan para combiar. Y viendo que no funcionan con jefes, entonces en vez de petrificar, que solo los ralentice para que este tipo de magias sigan siendo útiles. Son demasiados elementos, pero ya terminé de explicarlos. Ahora vayamos a un nuevo apartado. En este apartado abarcaré ciertos detalles que podrían ser aprovechados en estos remakes, como por ejemplo la cámara fija, un elemento icónico de la franquicia y uno que fue despreciado porque no se podía contemplar los hermosos paisajes que tienen estos juegos. Esto debido a que las entregas clásicas aprovechaban la cámara fija para ahorrar recursos y que el juego tuviera un buen rendimiento. Así que con la PlayStation 5 tengamos la capacidad de activar un modo foto modificado o algo por el estilo, donde podamos finalmente controlar la cámara y contemplar esos paisajes que tanto nos perdimos. Y luego desactivarla para así no sacrificar la cámara fija. Ahora los elementos descartados, los cuales por falta de presupuesto, tiempo o lo que sea, no pudieron agregar en su momento, pero sí serían interesantes de ver, ya sean enemigos descartados, niveles eliminados
jefes potenciales que no pudieron ver la luz, como esa arpía gigante que debíamos enfrentar cuando llegamos a la caja de Pandora, y aprovechando a su vez agregar potenciales enemigos que son parte de la mitología griega, pero nunca llegaron a formar parte del elenco de enemigos de la franquicia, y hay bastantes que pueden ser geniales de ver. O de plano agregar enemigos que aparecieron en las secuelas, y así estaría bien. Y haciendo énfasis en los jefes, mejoren más sus combates, como por ejemplo volviendo a Medusa en una gorgona más poderosa y que dé mejor batalla, que Teseo deje de ser un campero castrante y miedoso, que Hermes sea un jefe más divertido de enfrentar, y sobre todo hacer que Helios sea un jefe de verdad, porque en serio, el Coloso de Rodas, que es una estatua de Helios, dio más batalla que el mismo Helios. Y obviamente explicar uno que otro agujero de guión que se coló por ahí. Ustedes ya saben cuáles son. Y a su vez, en caso de que los remakes sí existan, vendan los remakes con la versión original del juego remasterizado, e incluso que la respectiva precuela sea parte del paquete, tanto remake como remasterización, y dando como resultado 4 potenciales remakes de los juegos de PSP y PS2 y 2 remasterizaciones con mejoras del God of War 3 y Ascension más contenido extra. Y listo, eso es todo, banda. Aquí voy a concluir el video. En conclusión, aunque muchos de nosotros, incluido yo, pensemos que los primeros juegos del Dios de la Guerra ya son geniales por sí solos, no podemos negar que el margen de mejora es más impresionante de lo que creíamos para unos posibles remakes. Y a todos nos gustaría que el videojuego clásico que todos amamos sean mejores de lo que ya son. Y ya sería aburrido que solo sean simples remasterizaciones donde solo mejoran la resolución y sin agregar nada nuevo para variar. Así que en caso de que Sony, Santa Mónica Studio, Bluepoint Games o cualquiera que tome el cargo tome en consideración cualquiera de estas ideas para hacer el remake de calidad. Obviamente no es necesario que usen todas estas ideas de golpe, pero con que tomen en cuenta una de esas ya sería un ganar y ganar. Y muy bien, muchas gracias por ver mi video y espero que lo hayan disfrutado. Y ahora les tengo unas preguntas. ¿Cuál fue la idea que más les gustó? ¿Qué idea les gustaría agregar para mejorar estos remakes? Y si tienen alguna idea que les gustaría compartir, si tienen alguna duda o creen que me faltó algo por explicar, no duden en dejar su comentario. Estaré a gusto contestándoles. Ahora me despido y nos vemos.